Shalom, qué bueno es encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la paracha semanal. En este caso vamos a estar estudiando la paracha Bo, que tiene un significado tremendo. En cierta manera debemos entender esta paracha como un proceso de un estado a otro, en donde prácticamente estamos viendo de que los Bene Israel están saliendo de una posición en particular, de un estado que es la esclavitud, para de esa manera pasar a un estado de libertad. Muchos lo entienden así, pero a la luz de la palabra nosotros lo vamos entendiendo de que pasan de ser esclavos de Faraón a ser sirvientes de Hashem. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo una transición bastante interesante, sobre todo por el hecho de que es en esta paracha en particular en donde vamos analizando y viendo qué es lo que ocurre con las últimas tres plagas que vive Egipto, y sobre todo qué acontecimientos ocurren después de estas tres plagas. En cierta manera vamos a ir profundizando un poquitito respecto a cada una de estas plagas, pero llevándolo claramente a un significado bien en particular para nuestras vidas, y que claramente puede bendecirnos con el hecho de poder seguir conociendo más y más cómo es el proceso de la redención, el proceso de la Geulá, en la cual acá nosotros podemos ver el diseño, y así poder entender de qué manera, cuáles son los diseños, los pilares, los fundamentos en específico que nosotros encontramos en la Geulá. Por lo tanto, es acá en donde vamos a ir viendo algunos aspectos bien interesantes, como pueden ver también ustedes en pantalla. Prácticamente acá nosotros estamos analizando lo que son las últimas tres plagas de Egipto, vale decir la de las langostas, la de la oscuridad y así también la de los primogénitos. Entonces, cada una de estas plagas en particular tiene una característica, y que no solamente se trata de que sean plagas que sean directamente en contra de Egipto, sino que en estas tres estamos analizando prácticamente que son en contra de la persona misma de Faraón. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo que la intensidad de cada una de estas plagas se va incrementando por el hecho de que se ha llegado a una posición, a un nivel de terquedad en el caso de Faraón, que requiere de que toda esta situación en particular de plagas sea incrementado. Entonces, acá nosotros vamos viendo también de que los comentaristas de esta paracha también nos señalan que claramente están relacionadas no solamente a Egipto, sino también directamente a Faraón. Y un dato bien en particular nos habla de que esta paracha tiene la geometría más pequeña de todas las parashot, que tiene un valor numérico de 3. Acá vamos a ir analizando algunos puntos bien interesantes relacionados directamente a esta geometría, por el hecho de que debemos entender el significado también de estas dos letras y qué es lo que nos está diciendo de acuerdo a lo que es la transición que se está viviendo. Dicho eso, nosotros entendemos de que estas dos letras que componen la palabra Bo, tenemos una B, también tenemos una Aleph. eh, Podemos ver la forma de la Bet que está abierta hacia la izquierda, hablando directamente como una salida, entendiendo también de que la letra Bet, dentro de sus significados, está el significado de la casa. Y esto se refiere directamente también a lo que es Egipto. Si nos tomamos nosotros directamente de Shemot 22, define cómo está la casa de servidumbre. O sea, prácticamente Bo nos está diciendo de que los Bene Israel están saliendo de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre, y están yendo directamente a la Aleph, que está relacionada y representada, o está representando directamente a Adonai. Y es ahí en donde también nosotros vamos viendo de que hay muchos comentaristas que también lo asocian a la Torá. ¿Qué quiere decir todo esto? De que prácticamente en este mismo punto de Bo es una salida, es un proceso de transición que lleva a las personas a vivir al diseño efectivamente que el Eterno quiere que vivan.
Si nosotros nos tomamos del capítulo 5 de la Mishnah 4 en el Pirkei Avot, nos dice lo siguiente: 10 milagros fueron realizados para nuestros antepasados en Egipto y 10 en el mar. Y continúa relatando el Pirkei Avot: 10 plagas hizo caer el santo, bendito sea, sobre los egipcios en Egipto y 10 en el mar. Con 10 pruebas probaron nuestros antepasados al omnipresente. Bendito sea en el desierto, como está escrito: ustedes me probaron estas 10 veces y no escucharon mi voz. Acá nosotros vamos viendo algunos aspectos bien interesantes, por el hecho de que Rabbi Natán señala de que este éxodo, por así entenderlo, esta salida de Egipto, representa como un nacimiento. O sea, prácticamente esta transición está hablando del nacimiento y posteriormente lo enlaza a lo que nos dice acá el Pirkei Avot con el hecho de las 10 en el mar. ¿Y qué quiere decir eso? De que lo enlaza directamente con el cruce del mar y que eso representa al niño llegando a su madurez. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo otra transición más en esta salida. Recordemos de que la salida de Egipto hacia una libertad está relacionada directamente con un nacimiento y el cruce del mar está relacionado directamente con la madurez del niño. Entonces, ¿de qué nacimiento nos está hablando todo esto? Es que nos está hablando del nacimiento del pueblo judío, que prácticamente se produce a través de la mano poderosa que Dios manifestó al hacer prácticamente descender las plagas sobre los egipcios. Y el punto culminante de estas 10 plagas, vale decir que fue la muerte de los primogénitos, esto provocó la anulación del poder del otro lado. Y de ese modo pudo emerger Israel, el primogénito, del lado de la santidad. Vamos a analizar claramente estas últimas 3 plagas en particular, pero hagamos prácticamente como una síntesis de lo que se trata, de lo que se ha vivido en todo este momento. Acá nosotros también vamos viendo lo que relata también los sabios de bendita memoria, relacionado directamente con los 10 milagros que fueron realizados para nuestros ancestros en Egipto. Y esto hace como un paralelo, prácticamente como salvándolo de las 10 plagas con las que el Eterno sí afligió a los egipcios. Cuando nos habla directamente de las 10 en el mar, aunque se puede señalar, y aquí también lo relata el Pirkei Avot, de que aunque esos 10 milagros no están mencionados explícitamente en la Torá, han sido preservados por la tradición. ¿Qué nos dice eso? La apertura del mar. El mar tomó forma de una tienda con canales formados en las aguas. El fondo del mar se secó, permitiéndole a los judíos caminar sobre él con tanta facilidad como uno lo haría también en su propia casa. El cuarto milagro, cuando los egipcios entraron al mar en persecución de los judíos, en el fondo del mar se volvió arcilla y barro. El quinto milagro, el mar se dividió en 12 pasajes, permitiendo que cada una de las 12 tribus lo atravesase por separado. El sexto milagro, el agua se congeló y se endureció como una roca para destruir a los egipcios que los perseguían. Séptimo milagro, las aguas solidificadas estaban conformadas por muchos bloques separados para crear un ambiente hermoso. El octavo milagro, las aguas se separaban, a los 12 pasajes eran transparentes como el vidrio, para que cada tribu pudiera ver a las otras mientras caminaban. El noveno milagro, las aguas dulces y potables fluían de las paredes, y como décimo milagro, una vez que bebían del agua, ésta se congelaba instantáneamente antes de llegar al piso y se apilaba en montones. O sea, prácticamente esta es una explicación que el Rambam nos da. Por esa razón en particular, nosotros queremos prácticamente hacer este paralelo de lo que se trata o de lo que trató prácticamente las 10 plagas y posteriormente estos 10 milagros que ocurrieron en la transición, en el paso del mar, en donde prácticamente nosotros lo entendemos como una madurez del niño.
Por eso es fundamental que nosotros vayamos analizando prácticamente lo que está ocurriendo en esta parte de la historia y ver cómo la fidelidad de Hashem, cómo su amor no cesa hacia los Bene Israel. O sea, su palabra sí o sí iba a ser cumplida, su palabra tenía una garantía de que prácticamente iba a ser cumplida. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo algunos aspectos interesantes para nuestra vida, sobre todo considerando de que sí, el Eterno tiene memoria de cada uno de sus hijos, y aún así, lo que Él ha prometido, claramente, eso va a tener un cumplimiento. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en la paracha anterior hablábamos respecto a eso, de que la diferencia que hubo también entre los patriarcas y también con Moshe, por el hecho de que a pesar de que los patriarcas vivieron situaciones sumamente complejas, no se quejaron, no hubo ninguna queja por parte de ellos. Incluso que ellos habían recibido la promesa, pero no la vivieron. A diferencia de Moshe, de que él vivió las promesas que le fueron dadas a los patriarcas. Y es acá, en esta paracha en particular, en donde prácticamente estamos viendo lo que es la realización de esas profecías que el Eterno le dio tanto a Abraham, a Isaac y así también a Jacob. Entonces, prácticamente esto nos ayuda a entender de que tanto las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, como vamos a ver un poco más adelante, está muy relacionada directamente con estos milagros que se llevaron a cabo en el mar. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son los 10 en el mar, de acuerdo a la tradición judía, más plagas cayeron sobre los egipcios en el mar. Esto lo relata Rambam. Y las 10 plagas están relacionadas con los 10 verbos diferentes que describen la caída y la muerte de los egipcios en la canción del mar. O sea, ahí ustedes también lo podrían ver en el libro de Shemot, en el capítulo 15, del versículo 1 al 10, en donde prácticamente está relatado todo aquello. Entonces, con 10 pruebas probaron nuestros antepasados al omnipresente, bendito sea. Vale decir, hagamos la lista. Estas pruebas fueron: en el mar de los juncos, los judíos se quejaron. Dado no había suficientes tumbas en Egipto, que nos trajiste a morir en el desierto. Sigamos, eso lo pueden encontrar Éxodo capítulo 14, versículo 11. En Mara, y el pueblo murmuró contra Moshe diciendo: ¿qué beberemos? En el desierto de Sin, hubiese sido mejor morir por la mano de Dios en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas. La cuarta, concerniente al maná, y no hicieron caso a Moshe, y algunos dejaron un poco hasta la mañana. El quinto, también concerniente al maná, y al séptimo día sucedió que alguna gente salió a recogerlo. El sexto, en Refidim, pues la gente se quejó contra Moisés y dijo: danos agua para beber. En Joreb, durante el incidente del becerro de oro, el pueblo se juntó alrededor de Aarón y le dijo: levántate, haz un Dios para nosotros. En Taberá, y la gente murmuraba. En Kibrot Hataabá, y la gente y la multitud mezclada que estaba entre ellos comenzó a codiciar y dijo: ¿quién nos dará de comer carne? En el desierto de Parán, durante el incidente de los espías, Dios dijo: ustedes me probaron estas 10 veces y no escucharon mi voz. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen nuestros sabios respecto a todo este entendimiento? Y nos dicen los sabios: aprenden de esta prueba que el juicio en contra de nuestros ancestros en el desierto, prohibiéndoles entrar a la Tierra Santa, solo fue sellado debido al pecado de la calumnia. Por lo tanto, es aquí en donde vamos aprendiendo prácticamente aquello. Nuestro pueblo, en muchas oportunidades, más de una oportunidad, vio los milagros manifestarse. En más de una oportunidad vio la mano de Hashem de una forma poderosa y que la iban a seguir viendo. Este compendio de los comentarios que les di a continuación, claramente nosotros los vamos a ir analizando en las próximas parashot. Pero como bien el término nos habla, el compendio está hablando directamente
Podemos analizarlo como estas 10 quejas en particular, también relacionados como los 10 milagros que el Eterno llevó a cabo en el cruce del mar, y así también mucho antes con las 10 plagas que nosotros hemos estudiado desde la parashá anterior y continuando en esta parashá en particular. Por lo tanto, lo que nos enseña todo esto, las últimas 10 plagas. Primero tenemos las últimas 3 plagas, perdón. La plaga de las langostas, aquí podemos ver de que Faraón prueba la misma amargura que le hizo sentir a los Bene Israel. Acá solo permite que los varones puedan salir. Y es acá en donde Faraón era un experto astrólogo, nos dice el Midrash, y le dice a Moshe que ve la estrella de Ra cerniéndose sobre el pueblo judío en el desierto. Le da a conocer a Moshe, Faraón, de que era un experto astrólogo y efectivamente estaba viendo esa estrella que estaba representando prácticamente como la sangre sobre los Bene Israel. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que ese comentario de Faraón generó un gran temor, generó un gran miedo en los Bene Israel por el hecho de que prácticamente los manipuló al hecho de hacerlos sentir o pensar de que ellos iban prácticamente a ser destruidos en el desierto, que iban a sufrir, etcétera, por el hecho de que había visto la señal directamente de esta estrella. El asunto es que Faraón solamente lo vio de una forma astrológica y no lo vio de una forma correcta, de una forma profética, por el hecho de que el Midrash nos relata de que en la forma en que debió haber visto Faraón esto, o el verdadero significado de que la estrella de Ra estuviera sobre los Bene Israel, que representaba como la sangre sobre los Bene Israel, estaba relacionada directamente con la circuncisión. ¿Por qué razón? Por el hecho de que al momento en que las escrituras nos hablan de que salen al desierto y todo aquel que que puede celebrar Pesach tenía que ser circuncidado, prácticamente nos está hablando de esa situación en particular, no de una sangre de destrucción, sino que nos está hablando de una sangre de un pacto. Por lo tanto, es acá en donde claramente el comentario de Faraón generó temor, generó dudas, generó desesperación en los Bene Israel, pero en el buen entendimiento, según el Midrash, estaba relacionado directamente con lo que es la circuncisión de la carne. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que prácticamente lo que estaba previsto por parte del faraón era como una especie de suerte para Israel, para los Bene Israel, de acuerdo solamente a las leyes de la astrología, ¿ya? Pero es Hashem en donde elevó prácticamente el destino de Cal Israel sobre las estrellas y los condujo a través del desierto directamente con los milagros. Es acá en donde el Midrash nos dice que Hashem entonces ordenó a Moshe extender su mano. Inmediatamente un poderoso viento del este comenzó a soplar. Continuó soplando el día entero y la noche. Al fin de la noche trajo enjambres de langosta sobre Egipto. Y es acá en donde el Midrash también nos dice que Hashem demoró la plaga hasta el fin de la noche, en la esperanza de que los egipcios pudieran aún cambiar su opinión. Pero eso no pasó. Acá nosotros vamos viendo el concepto de la bondad y hay muchos comentaristas que lo relatan con esa característica que estaba en Abraham, que es el Gesed. Por esa razón, nosotros vemos el comentario rabínico que nos habla directamente de aquello, o sea, el Eterno esperando hasta el final de la noche para que de esa manera ellos pudieran, en cierta manera, arrepentirse, pudieran cambiar de opinión y que pudieran evitarse este gran dolor. Acá cuando nosotros vamos analizando más profundamente lo que es la plaga de las langostas, también los comentaristas nos dicen de que no eran algunos como insectos ordinarios, sino que iban más allá. Prácticamente estaban armados como maravillosamente, lo relatan, tenían unas cualidades y unas características muy distintas al común de una langosta porque estaban prácticamente determinados a ser
insectos insaciables. Todo lo que vieran lo tenían que destruir, lo tenían que comer. Incluso los egipcios llegaron a pensar, bueno, la plaga anterior fue la de los granizos. Entonces ellos pensaron, todo lo que los granizos botaron de los árboles, nosotros lo vamos a consumir, vale decir, la fruta, etcétera. Pero es ahí en donde la orden de la langosta era prácticamente devorar todo, hasta lo que los granizos habían botado. Por lo tanto, claramente esto iba a generar una opresión mucho mayor. El Midrash nos dice de que estaban equipados con órganos especiales para herir y también para matar a los egipcios, que poseían dientes como el acero, cuernos semejantes a aquellos de bueyes, garras como leones, alas como águilas y las colas sibilantes como culebras. Saltaban a los rostros de los egipcios y taladraban sus ojos con sus garras. Su saliva era veneno mortal y donde quiera que ella se derramaba sobre un egipcio, él inmediatamente moría. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo, de acuerdo a los comentarios del Midrash, que no se trataba de ninguna especie ordinaria, sino que era enviado con características completamente especiales. Es acá donde vamos viendo también de que lo que les decía anteriormente eran literalmente insaciables y consumían todos los árboles, consumían la hierba, incluso se habla de que saltaban a las casas de los egipcios y devoraban todo, vale decir, la joyería, la ropa, todo aquello que estaba dentro de los hogares, o sea, prácticamente las langostas los estaban destruyendo todo lo que era directamente de los egipcios. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que muchas veces está relatado directamente esta plaga solamente como para los alimentos, lo que está relacionado directamente con la agricultura, pero va mucho más allá. Generó una opresión mucho mayor, una opresión a escala y que sin duda alguna generó una grave aflicción en los egipcios. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con todo esto? De que Faraón apresuradamente convoca a Moshe y Aarón confesando, yo pequé contra Hashem, vuestro Dios, y contra vosotros. Perdónenme a mí solo esta única vez e implorad a Hashem que Él me alivie de las langostas que nos causan a nosotros muerte por inanición. Entonces, es ahí en donde vamos viendo prácticamente la actitud misma de Faraón, de que solamente está actuando de una forma reactiva de acuerdo a la situación terrible que está viviendo respecto a las plagas. Por lo tanto, y en esta en particular. Pero, como todos nosotros sabemos lo que ocurrió en esta historia, prácticamente tiene que ocurrir otras dos plagas más para que él pueda entender. Acá nosotros vamos viendo de que el faraón estaba acertado al presidir que la estrella de Ra simbolizaba la sangre para el pueblo judío, mas él no sabía que Hashem convertiría la sangre de muerte en la sangre del Brit Milá, comandando a los Bené Israel a circuncidarse a sí mismos antes de entrar en Eretz Israel. Es lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Conversemos un poco respecto a este punto de la Brit Milá y también los relatos de los sabios de bendita memoria. Solo quien lleva el sello del pacto de Abraham, el Brit Milá, puede probar el Corbán Pesach. El Brit Milá es el signo que indica que nosotros somos sirvientes de Hashem. ¿Se acuerdan ustedes del hecho de salir de la esclavitud de Egipto a ser sirvientes de Hashem? Bueno, esto es, muchas personas dicen o interpretan esta salida como una completa libertad. Oh, ahora son completamente libres. No, el concepto como tal es un poco raro por el hecho de que ellos ahora sí tienen que seguir rindiendo cuenta. No de la forma en que lo hacían cuando eran esclavos, cuando esos últimos 6 meses en Egipto, todo el trabajo se incrementó, la opresión incrementó de gran forma, etcétera, generando gran aflicción en los Bene Israel. Lo que nos está hablando aquí prácticamente es el hecho de que ellos sí deben seguir rindiendo cuentas, pero al Elohim vivo, de acuerdo a su Torá, de acuerdo a todo lo que está establecido por el Eterno. Y eso nos ayuda a nosotros a entender lo siguiente, de que todos nosotros sí tenemos que rendir cuenta. La persona que piense que no tiene que rendir cuenta claramente no tiene límites. Todo lo puede hacer y eso genera de que pueda vivir prácticamente siempre al filo del riesgo. Lo que nos enseña la Torá en particular y sobre todo en este punto es el hecho de que
con todo lo que está ocurriendo en los Bene Israel, lo que nosotros debemos extraer de este punto en particular es el hecho de que, de la misma forma que los Bene Israel, cuando ellos reciben en el Sinaí la palabra, cuando ellos dicen, así lo haremos, prácticamente ellos están tomando para sí esa responsabilidad. Nadie los obligó. Y al momento en que ellos dicen sí lo haremos, se están comprometiendo a rendir cuentas. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torá de una forma responsable y que la Torá haga vida en cada uno de nosotros, prácticamente lo que estamos diciendo es sí haremos lo que el Eterno nos está estableciendo acá. ¿Qué quiere decir todo esto? De que ese simple hecho nos ayuda a nosotros a entender de que sí debemos rendir cuenta. Tenemos gente que está sobre nosotros. Tenemos morín, tenemos rabinos, etc. Y debemos rendir cuentas. Y sobre todo también tenemos que rendir cuentas al Eterno. Por esa razón, es sumamente interesante el hecho de poder entender de que el concepto mismo de la libertad como tal no es tan así, por el hecho de que aún así nosotros seguimos siendo sirvientes de Hashem y que claramente nosotros debemos regirnos por su Torah, por su palabra. Entonces, también esto nos enseña que cuando Moshe ordenó a los Bene Israel circuncidarse a sí mismos a fin de poder participar del Corbán Pesach, muchos vacilaron. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué tuvo que ocurrir para que pudieran acceder? El olor del Corbán. Generó una especie de duda muy fuerte este tema de la circuncisión, sobre todo también porque no es algo fácil. Ahora tú lo ves, claro, entras la persona adulta entra a un quirófano para hacerse la circuncisión, en donde está anestesiado, posteriormente pasa a su estado de recuperación, posteriormente puede consumir analgésicos que le permitan tener un proceso mucho más llevadero. Pero ¿qué es lo que ocurre en este tiempo en donde no existía la tecnología que hay ahora? Sobre todo, no solamente lo vemos en el aspecto físico, sino también más allá, respecto a un aspecto mucho más espiritual. Entonces, es acá en donde por muchas razones también los Bene Israel empezaron prácticamente como a confundirse o a vacilar respecto a esta decisión. Pero estratégicamente lo que generó de que sí lo hicieran era el hecho de olor al Corbán, porque era un olor que traspasó fronteras prácticamente, muchos kilómetros, incluso algunos dicen que el olor del Corbán llegó hasta el mismo Egipto. Por lo tanto, eso prácticamente generó de que tomaran la decisión de poder circuncidarse y ser parte del Corbán Pesaj. Entonces, acá hay un término que es sumamente interesante, que también encontramos en el Midrash y que nos habla relacionado directamente con besados por el Todopoderoso. Y la frase de que los Bene Israel fueron besados por el Todopoderoso denota que por medio del Brit Milá ellos alcanzaron un nivel más alto de Kedushá y proximidad a la Shejinah divina. Claramente porque están entrando en un pacto, están entrando a un nivel mucho más elevado. Prácticamente se están desprendiendo de algo que también nosotros pudiésemos entender como una clipa, para que de esa manera pueda verse la luz que hay en cada uno de ellos, esa luz que les permite brillar, esa luz que les permite prácticamente ver la esencia misma que Hashem ha depositado en la vida de cada uno de ellos. Por esa razón en particular es fundamental que nosotros vayamos entendiendo el hecho de la importancia misma de la Brit Milá. Nosotros entendemos también el concepto mismo de la circuncisión en el corazón, que es un paso fundamental, es un primer paso como para llegar prácticamente a lo que es una circuncisión en la carne. Ustedes pueden ver también en los relatos de Rab Shaul, que también nos habla directamente, tomado también de la Torá, de lo que es la circuncisión en el corazón y así también después la circuncisión en la carne. Hay un capítulo, primer capítulo del libro de nuestro rabino Isaac Shapira, que prácticamente nos habla de lo que es la importancia de la circuncisión en el corazón para poder entender efectivamente lo que es la Torá de una forma mucho más genuina. Quien lee Torá, quien estudia Torá sin un corazón circuncidado, solamente va a tener información, va a tener
prácticamente conocimiento literario de la Torá, pero no va a generar una transformación en su vida, versus lo que es prácticamente la circuncisión, el leer y estudiar la Torá con un corazón circuncidado, que va a generar de que la Torá sea vida, valga la redundancia, en cada uno de nosotros. Entonces acá vamos viendo también el concepto mismo de la oscuridad. La oscuridad estuvo por 6 días en toda la tierra de Egipto. La diferencia con las demás, que duraron 7 días, en esta fue reservado un día para cuando los egipcios persiguieran a los Bené Israel en el Yamsuf y Hashem causara oscuridad sobre ellos. Entonces, ¿por qué los egipcios fueron sumergidos dentro de la oscuridad mientras los Bené Israel disfrutaron de la luz? Y acá nosotros vamos viendo un concepto bien interesante que está relacionado con Midá, Keneget Midá. Sostén la vela encendida sobre tu cabeza mientras yo sé. No había una mala práctica que hablaba lo siguiente, de que cada judío se paraba al momento, estaba en pie al momento en que la familia egipcia estaba cenando en las tardes noche y se tenía que poner una vela en su cabeza, cada uno de estos sirvientes de los Bené Israel que estaban ejerciendo esa actividad de sirviente de los egipcios. ¿Eso qué es lo que nos dice? De que prácticamente se les obligaba a estar en pie y que no podían moverse, no podían inclinarse. Si eso ocurría, estaban amenazados de que sus cabezas iban a ser cortadas, iban a ser separadas de su cuerpo. Imagínense una situación así, de permanecer erguidos todo el tiempo de la cena de los egipcios con una vela encendida en sus cabezas. El dolor que generaba prácticamente el hecho de que como la esperma podía bajar, la cera podía bajar y poder quemar sus cabezas. Y aún así, ellos tenían que permanecer de esa manera todo ese tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos esta pregunta que nos relata el Midrash en particular, nos dice de que los egipcios estaban siendo castigados, lo que les decía anteriormente, por el Midá, Keneget Midá. Porque prácticamente esto está relacionado directamente con una de las diversiones que ellos tenían en contra de los Bené Israel. Entonces acá también nosotros vamos viendo de que los judíos prácticamente debían permanecer de pie inmóviles y con la vela en su cabeza mientras el egipcio disfrutaba de su comida. O sea, esto era terrible. Por lo tanto, Hashem revierte estos roles, haciendo que los egipcios permanecieran inmóviles y morosos mientras los Bené Israel disfrutaban ellos mismos. Por eso está esta plaga en particular. Acá también se nos dice de que prácticamente los primeros 3 días de oscuridad, igual los egipcios se podían movilizar, pero ya todo cambió al 4.º día. Y es acá en donde también los sabios de bendita memoria nos dicen de que los Bené Israel tenían una luz que los seguía, y es ahí en donde ellos podían entrar a las casas de los egipcios y ver en dónde estaban todas las posesiones de ellos, por el hecho de que esas posesiones eran las que tenían que sacar para al momento en que tenían que salir de Egipto. Recuerdan de que los Bené Israel salieron con muchas riquezas de los egipcios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y esto es un punto bien interesante. No es que los Bené Israel entraran con la luz milagrosa que había en ellos, que los seguía, y robaran lo que era de los egipcios. No. Lo que estaban haciendo era prácticamente ver en qué posición, en qué lugar estaban todas las cosas, para que cuando ellos se los pidieran a los egipcios pudiese ser mucho más rápido el proceso de poder adquirir aquellas cosas y salir. Los egipcios también esto les aterraba por el hecho de que ellos no podían ver nada y podían sentir, podían escuchar prácticamente los ruidos, los sonidos que generaba al momento en que un Bené Israel podía entrar a sus casas y de esa manera poder ver en dónde estaban todas sus posesiones. Por lo tanto, esto generó prácticamente que también el faraón pudiera hablar con sus asesores y de esa manera Faraón pueda emplazar nuevamente a Moshe y Aarón, y clamó nuevamente, y venid a Hashem, servid, perdón, a Hashem, podéis llevar a vuestros hijos pequeños con vosotros también, pero dejad vuestros animales atrás como seguridad de que retornaréis. Aún, ¿qué es lo que estaba pidiendo Moshe y Aarón?
Estaban pidiendo prácticamente de ir hombres, ir con las mujeres, con los niños, con las niñas, con el ganado, con todo, como lo había ordenado Hashem. Pero el faraón seguía rehusándose a aquello porque prácticamente él decía, oye, yo no soy un necio como para poder dejar los hits, porque yo sé que si se van con todo, prácticamente ustedes no van a volver. O sea, quería garantía de que ellos querían volver o debían volver. Por eso en un principio prácticamente se rehusó hasta de que fueran los niños en la plaga anterior, por el hecho de que decía, pero y era un hombre entendido, él decía prácticamente, pero ¿por qué tienen que ir con los niños si son los hombres los que ofrecen Corbanot, no los niños? Por lo tanto, es ahí en donde de una u otra forma estaba reteniendo a los Bene Israel para que no siguieran adelante. Lo interesante de todo esto es el hecho de que aquí ya está accediendo a que vayan los niños también, pero lo que nos está relatando prácticamente de que quiere la garantía de que los animales puedan quedarse. A lo que prácticamente Moshe le dice que no, que llevaremos todos los animales con nosotros también, incluyendo aquellos que son propiedad conjunta de un judío y así también de un egipcio. Es acá en donde Faraón comprende esta réplica en que Moshe obedecía solo a Hashem y no atendía a sus declaraciones, a pesar de que el Faraón alegaba ser el amo del universo. Entonces es acá en donde el Midrash nos dice de que él coléricamente grita, desapareced aquí y guardad de presentaros ante mí nuevamente, porque en el día en que retornéis a ver mi rostro, vosotros moriréis. Acá hay algo bien interesante porque el Eterno habla con Moshe y es de una forma bien en particular porque Moshe todavía no sale de palacio y es la única vez que Hashem le habla a Moshe en el palacio de Faraón para que se pudiera cumplir la palabra de que nunca más lo iban a ver. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? De que es acá en donde intensifica prácticamente lo que es las plagas, el dolor, el daño, el sufrimiento, y se lo da a conocer a Faraón. Pero la verdad es que Faraón, también de acuerdo a lo que nos dice los sabios de bendita memoria, tiene una característica como bien en particular y una respuesta que deja muchas ronchas, por así decirlo. Y eso es prácticamente lo que ha de analizarse también. Dentro de todo esto, nosotros vamos viendo la respuesta de Faraón. El Faraón emplazó a Moshe y Aarón y clamó, id, servir a Hashem, podéis llevar a vuestros niños pequeños con vosotros también, pero dejad vuestros animales atrás como seguridad de que retornaréis. Aquí vamos viendo de que la oscuridad, por añadidura, era simbólica al hecho de que los egipcios, escogiendo una vida de oscuridad espiritual, mientras que los Bene Israel habían aceptado sobre sí mismos la Torá de Hashem y mitzvot, las cuales eran comparadas a la luz. Ellos, por consiguiente, merecían una verdadera luz. Prácticamente esto está relacionado directamente con una elección de vida. Es una elección que cada uno también toma, ¿ya? O vivir en la oscuridad o vivir basados en la luz de su Torah. Entonces, la 10ª plaga nos está hablando directamente con el hecho, yo causaré una plaga más al faraón, la que será tan destructiva como las otras plagas puestas juntas. Después de esta plaga, él no solo los autorizará a ustedes a partir, sino que realmente os echará de su país. Esta plaga no suena tan mal, el faraón bromeó. ¿Cuántos primogénitos hay en Egipto en conjunto? Quizás varios cientos. Lo tomó a la ligera. Él pensó de que iban a ser unos pocos. Él pensó de que esta plaga iba a ser mucho menor a las que había vivido su pueblo antes. Pero la verdad es que hay mucha información que él no sabía o que él omitió. Por el hecho de que aquí también los sabios de bendita memoria nos hablan de que había muchas mujeres que vivían en una inmoralidad sexual. Y esa inmoralidad sexual generaba de que prácticamente el primogénito con cada uno de los hombres con los cuales ellas estuvieron también murió. Entonces, la mortandad que hubo de primogénito fue de proporciones. Al momento en que también nosotros vamos viendo de que esta plaga iba a tocar desde Faraón hasta el último de los egipcios. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo prácticamente de que esto es el punto en particular que genera de que Faraón
claramente ya no resista más y acceda a la petición de Moshe para que pueda ir con todos los animales, para que pueda salir de Egipto y que puedan servir a Hashem en el desierto. Como ustedes pueden ver, prácticamente esta parashá, con estas últimas 3 plagas, nos está hablando de un incremento basado netamente en lo que es la terquedad de un hombre. Lo que es vivir en la oscuridad, lo que es vivir en la luz, lo que es vivir en la oscuridad de una inmoralidad sexual, de una inmoralidad idólatra, de una inmoralidad en todos los sentidos, y por otra parte de vivir basados en la luz de la Torá, y que prácticamente eso genera de que la persona pueda vivir una vida completamente distinta, una vida en libertad, una vida como sirviente de Hashem. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo, como vimos en un principio también, los milagros que el Eterno hizo con los Bené Israel. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo de que el Rabí Natán les hace recordar a sus seguidores la frase que recitamos 3 veces al día en la plegaria del Modín, que es el agradecimiento, en la Shemoné Seré. Entonces, acá nosotros lo que vemos es en Nisajá, Shebehol y Yom y Manú, por tus milagros que están con nosotros cada día. Cada día contiene muchos milagros, algunos grandes, la mayoría pequeños, pero todos están allí y debemos buscarlos y también apreciarlos. Por lo tanto, no solamente se trata de que en la historia, en la Torá, veamos que los milagros ocurrieron para los Bené Israel, sino que también nosotros, de acuerdo a lo que nos dice también Rabí Natán, es el hecho de que a diario nosotros podemos vivir milagros, unos más grandes que otros, hay otros muy pequeños, pero nosotros debemos ser agradecidos hasta por el más mínimo milagro de parte de Hashem. Y Rabí Natán nos dice de que Dios lleva a cabo todos sus actos de bondad, sus milagros y sus maravillas para con nosotros, para que nunca perdamos la esperanza en Él. Donde acá entendemos que nuestra supervivencia física, tal como la salud y el sustento, no son los milagros más importantes que Él hace para nosotros. Pues, ¿cuál es el valor de la vida material si después en el mundo de la verdad uno puede llegar a sufrir muchos cientos y quizás miles de años de aflicción debido a las malas acciones? Los milagros hechos para nosotros, tales como la apertura del mar, en verdad tuvieron por objetivo promover nuestro crecimiento espiritual. Si examinamos los milagros diarios de los cuales somos testigos y los consideramos como regalos espirituales, veremos que nuestras vidas están llenas de maravillas y de milagros, como en los días de la antigüedad. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo el diseño y el concepto también del milagro. El Eterno estableció sus milagros, cada una de las plagas que fueron en contra directamente de los egipcios también pueden ser considerados milagros en favor de los Bené Israel. Los 10 milagros considerados al momento en que cruzan el Yam Suf y posteriormente acá los milagros que nosotros vamos viendo a lo largo de toda la travesía en el desierto. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender a nosotros todo este proceso de la libertad que está acompañada directamente por milagros. Sigue creyendo en milagros. Nosotros creemos en un Dios de milagros y que eso va a generar prácticamente de que tú también puedas vivir siempre con la esperanza de que Él está en ti, de que Él está en tu vida, de que Él está con tu familia, de que Él está con tu pueblo, que también es mi pueblo. Por lo tanto, que esta parashá en particular pueda generar un crecimiento espiritual en tu vida y que sigas disfrutando de este hermoso Shabbat. Que el Eterno te bendiga.